Esas eran. Y después, bueno, tengo del 8 y el 9, pero por ahora, ahí está. Sí. ¿Todos bien, chicos, con el Jamboard? Entonces, ¿se pudieron unir sin problemas? Podríamos hacer el cloruro de amonio, dice. Ah, el trióxido de azufre ya lo habíamos hecho, ¿no? El otro día. Ah, entonces hagan el cloruro de amonio, Bueno. sí. Sí, yo lo vi también. Hagan el cloruro de amonio. Ponele cloruro de amonio en vez de ese. Porque sí, ya lo hicimos. A ver. Ahí. ¿Y quiénes se ofrecen como voluntarios para empezar? Julieta dice, intenta de vuelta con el link que mandó Priscila originalmente, porque se puede con ese. Bueno, mi letra, pero bueno, mi letra en la pizarra es medio... Ahí está. Ahí le puse el cloruro de amonio. Sí, en la pizarra hay 22. Perfecto. Si alguien tiene algún problema me va diciendo en el chat y bueno, empiecen 2 voluntarios a trabajar y luego con Priscila los corrige y los discutimos. ¿Sí? ¿Quiénes se ofrecen? Bueno, te dejo, Pri, que manejes vos ahora que te anda a mí. A mí no me parece nada en el Jamboard, o sea, me parece la hoja blanca. A mí tampoco. Ah, creí que era yo sola, por las dudas avisé. Entren de vuelta a este link que les voy a mandar ahora, cierren el Jamboard y vuelvan a entrar a este link. Porque es el que mandaron primero, ¿no? El que había mandado después. Cierren todos los Jamboard que tengan y vuelvan a entrar a este link, los que tengan problema que acabo de mandar ahora. También puede ser. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, bien, ¿quién está trabajando ahí? ¿Quién está escribiendo? El del perclorato de potasio. Bien. ¿Y quién va con el cloruro de amonio? Priscila, ¿vos ahora escuchas bien? Sí, sí. Bueno, manéjalo vos esta parte de la clase. No sé quién había pedido el cloruro de amonio. Segundo, o el que quiera, no importa. Total, lo vemos entre todos. Alguien que quiera empezar a escribir. ¿Algún voluntario? Claro, sí me pasa lo mismo, porque no sabría cómo poner tres cosas. Tres. Sí, lo primero que les convendría, a ver si puedo dibujar. Lo primero, están hablando del cloruro de amonio, o bueno, en el otro caso lo mismo. Ustedes acá tienen una sal, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de amonio. Lo que les convendría hacer primero es ver esa sal, poder disociarla, o sea, ver cómo está formada. Ustedes van a tener, mi letra es medio fea, pero el ion cloruro, por un lado, el anión cloruro y el ion amonio por el otro lado. Entonces, la idea sería que primero trataran de hacer la estructura de Lewis
del ion amonio, después la del cloruro, y esas, digamos, se juntan después, ahora lo vemos. Pero la idea es que esto es una unión iónica para formar la sal. Ustedes tendrían que hacer estas estructuras de Lewis en principio. No sé si... Ahí apareció alguien, bien. Perdón, ¿no? Entonces siempre que tengo una sal, lo tengo que hacer de esa forma, tipo disociado. ¿Quién está haciendo la del cloruro de amonio? Yo, Belén. Ah, bien. No sé si voy bien. Bueno, ahí Priscila les va a ayudar y corregir cuando terminen. Aparte, cuando terminen, recuerden que nos explican qué es lo que hicieron. Pero tómenlo Sí. como práctica. Porque el otro día habíamos hecho moléculas muy sencillas. Pensé que ahora se empieza a complicar la cosa. Sí, ahí, lo de separar, sí, ahí les había dicho. Y alguien que haga que termine el cloruro de amonio. Chicos, ¿alguno que quiera terminar el cloruro de amonio? Chicos, ¿quién continúa? Que el miércoles tenemos el parcial, así que tómenlo como una instancia para practicar y ahora es el momento de que nos equivoquemos, de que resolvamos las dudas y demás, porque es Sí, justamente el momento, no tengan temores. Yo ahí tengo una duda para seguir continuando. O sea, al cloro, o sea, si me fijo en la tabla periódica, perdí el cloro, acá está. O sea, este es ¿cómo es? Es el ion cloro. Lo dejo con 7, tendré que dejarlo, ¿no? No, ay, estoy perdida. Chicos, ¿Me ¿alguno escuchan? que termine el cloruro de amonio? O sea, acá faltaría más cositas más. Ahí, hasta ahí estoy segura. Y, este era un más que quise hacer. Bueno, acá iría algo. Ay, ¿por qué escribo tan mal? Así está escuchando todo lo que digo, ¿no? Sí, Belén, sí, yo te estoy escuchando. No sé, el resto, Priscila, ¿la escuchás? A ver. Sí, acá estoy, ahí escucho. Que o sea, el cloro, o sea, Que preguntaron. acá la parte Sí, donde... escribiendo con la pizarra. Pero sí, como les dijo Silvestre, técnicamente, bueno, mi letra es horrible, pero ahí está. Cloruro de amonio. No sé quién está haciendo el Lewis del cloruro de amonio. Yo, profe Belén. Lo que no sé es cómo seguir con el cloro. Lo escribí al revés, ahí estoy viendo el chat. Yo sí escucho. Priscila, ¿vos estás escuchando lo que dice Belén? No, pero te escucho. No, no escuché. Bueno, Yo el a chat ver, no lo importa. escucho. ¿Qué es lo que decías, Belén? A ver. Que, o sea, ahora que vi que pusieron en el chat que lo había puesto al revés,
Y, ¿cómo es? Y otra cosa que al cloruro, no sé cómo expresarlo. Sí, a ver, lo primero que tienen que ver, quizás cuando discutamos la otra te va a servir. Lo que es cierto que aclara Sasha, en realidad es una cuestión de nomenclatura. Lo que dice Sasha es, el cloruro de amonio, la fórmula no está al revés. Sí, habíamos quedado que por recomendaciones de la EUPAC siempre escribimos primero un catión y luego un anión. Perfecto, pero es una muy buena observación, como le decía ahí. Sin embargo, ahora nos vamos a centrar en la parte de la estructura de Lewis. Lo que no sabes cómo escribir el cloruro, como es una sal, vos separás, o sea, porque recuerden que ahí tenemos interacciones de tipo iónicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto interacciones covalentes, interacciones iónicas? Entonces, lo que separan es, como hizo tu compañera ahí al lado, con el potasio y el perclorato. Tenés por un lado el anión y por otro lado el catión. En este caso, el cloruro tendría que jugar el papel que está jugando el potasio en la otra estructura, ¿me explico? Simplemente que te queda como anión, no como catión. Sí, ahí voy siguiendo. Buenísimo. Ahora cuando discutamos, no sé si ya están listos, Priscila, para la del perclorato de potasio, por ahí te ayuda a reforzar esa idea. No sé Y si no, después Priscila se lo redondea para todos, no se preocupen. No sé si alguien estaba haciendo el cloruro ahí. Sí, quizás lo que convenga es empezar la discusión del perclorato y después, de última, lo terminas vos, lo cerrás a la parte del cloruro, si Vale. es que yo no lo llegaron. ¿Querés que hagamos así? Dale. A ver, acá estoy. ¿Alguien está escribiendo en el perclorato? Mientras que terminan con esto, ¿puedo hacer una pregunta de que recién empiezo con el tema? ¿Sí? Sí, claro, no sé quién me habla. Catalina, ¿cómo se Sí, determinan Catalina, decime. los electrones de valencia? Bueno, eso fíjate que es lo que vimos en la clase del lunes, cuando vos tenés que ver, en realidad, cuando para escribir las estructuras de Lewis, lo que dice Lewis, y teniendo en cuenta la teoría, la regla del octeto, perdón, lo que tenés que ver son los electrones de valencia, que son los de la última capa, nivel, ¿sí? Entonces, es un poco lo que vimos. Si vos tenés una configuración, tenés que saber escribir, que ya lo saben, de otras unidades, la configuración electrónica. Si vos tenés un elemento, ¿no es cierto?, y escribís la configuración electrónica, suponte, para el oxígeno, 1s2, 2p2, 2p6 sería, ¿estamos de acuerdo? Esa es la configuración electrónica. Te quedas solamente con los de la última capa, los del último nivel, que serían los que tienen el número cuántico principal, número 2 adelante. O sea, las capas que ya están llenas no las estás considerando como la capa de valencia. No sé si me explico. Sí, pero el oxígeno, para capaz estoy equivocada. Perdón, el oxígeno era es 8. 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, ¿no es cierto? P4. 2p4, yo dije 2p6, eso es. Claro, no, sí. No, porque justamente lo estaba viendo en mi Wikipedia y también decía que terminaba en 6 y por eso era mi pregunta, que no entendía si era del último. Perfecto. Bueno. Termina en 4, bien. Bueno, entonces ya entiendo, gracias. Perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa, preguntas en el foro eso y lo podemos repasar de vuelta. Sí, Priscila, te dejo que empiecen a cerrar el tema del perclorato de potasio, ¿querés? Dale. Bueno, creo que ya lo terminaron. Bueno, lo primero, a ver, voy a intentar escribir. Como es una sal, podemos hacer lo mismo que para el caso del cloruro de amonio. Les conviene escribir cómo quedaría esta sal disociada. Sería un ion potasio y, con mucha imaginación de mi letra, esto sería el anión perclorato. Ahí está. Entonces habría que hacer,
como hicieron acá abajo, por separado el catión potasio y el anión perclorato. En cuanto al catión potasio, acá pusieron, bueno, que el potasio tiene un electrón de valencia, eso es cierto, y al estar como catión lo que nos está indicando es que ese electrón en este momento no lo tiene, entonces por eso aparece esta carga positiva que alguien puso, no lo puedo marcar, pero este sería el ion potasio, está bien. Luego habría que hacer del anión perclorato. Acá, bueno, ya directamente marcaron los enlaces, pero la idea sería, como pusieron acá, el cloro tiene 7 electrones de valencia y los oxígenos tienen 6. Entonces lo que pueden hacer, acá en los oxígenos aparecen como crucecitas. La idea sería, bueno, le pueden poner al cloro también, los 7 electrones, voy a intentar que se vea un poco mejor, pero no tengo mucho pulso. Bueno, ahí le puse 7 electrones. La idea es que ustedes, una vez que pongan los electrones de valencia, como pusieron, del oxígeno y del cloro, se fijen estos elementos, cuántos electrones les faltaría para completar el octeto a cada uno. Por ejemplo, en los oxígenos, acuérdense que este es un ion, o sea que va a haber una carga negativa de más, un electrón más. Ustedes podrían poner, no sé, como si fuera cuadradito. Podemos poner el electrón en algún oxígeno, y la idea sería ahora, por ejemplo, en este electrón que tiene 6, faltarían 2 electrones para que complete el octeto. Al cloro le faltaría 1. Entonces, hacen una unión, y después, ustedes vieron, ¿no? Ellos vieron uniones dativas, sí. Sí, comentamos el tema de uniones dativas, es correcto, lo vimos en los primeros ejercicios de la clase del lunes. En estos casos, entonces, ustedes tienen que el cloro ya tiene los 7 electrones, más uno que acaba de compartir con el oxígeno, ya habría llegado a los 8 electrones del octeto. El oxígeno no, acá estaría teniendo 7, entonces en este caso aparecen lo que se llaman uniones dativas, que sería cuando el electrón, ustedes lo tienen que simbolizar con una flechita, no es que se está compartiendo, porque el cloro no podría tener más de 8, sino que es como que lo está donando hacia el oxígeno. Entonces ahí tendrían los 8 del oxígeno y los 8 del cloro. En el caso de este oxígeno de acá abajo, sucedería lo mismo, o sea, ustedes necesitarían los 2 electrones y tienen 6 para completar los 8. No sé si se ve bien. En este lo mismo, y en este de arriba, que ya tiene 7, sería necesario uno solo. No sé si tengo mal pulso, pero estas serían como flechitas. Entonces, ustedes lo que tienen que chequear siempre es que hayan quedado todos los octetos completos. Si contamos el oxígeno de abajo, va a tener 6, más los 2 que se le comparten de forma dativa 8. En este de la derecha también 6, 7, 8. En el de arriba 7, 8. Y en este también 8. Y para el cloro lo mismo, 7 y 1, que es este que compartió, 8. Se cierra entre corchetes al ser un anión para indicar, ustedes con el signo menos fuera del corchete, lo que están indicando es que hay un electrón de más que ganó. Lo mismo que en el potasio, si quieren pueden ponerle el corchete, el más lo que indicaría es que hay un electrón que se dio. Y la persona que escribió acá el más, esto sería este anión más este catión, formarían la sal, que es el perclorato de potasio que tenemos. Lo que pueden hacer, yo no sé si se puede mover, bueno, voy a escribir acá. Lo que pueden hacer también, no sé si está muy chiquito, pero es una vez que hacen toda la estructura como acá, lo que pueden hacer es ya directamente, otra forma de escribirla sin los electrones, es ya solamente con las líneas. No sé si se ve, o si se escucha. Sí, te escuchamos, perfecto. Tengo la letra muy fea, pero esta forma que lo estoy poniendo acá por debajo es una manera más compacta de ponerlo una vez que ustedes ya lo hicieron, sin necesidad de escribir todos los electrones. Esta sería otra forma, con el potasio igual que estaba arriba.
Pero bueno, la idea, principalmente lo primero que tienen que hacer cuando les dan un compuesto es ver qué compuesto es antes de empezar a hacer cualquier estructura. Por ejemplo, en este caso, perclorato de potasio, ustedes tienen que saber reconocer que es una sal antes de comenzar. Entonces, una vez que reconocen qué compuesto es, si es una sal, pueden disociarla en los cationes y anión correspondiente, y entonces ahí ya saben que van a tener que hacer, por un lado, el Lewis del anión, y por otro lado, la estructura del catión. Eso ya facilita un montón para saber por dónde empezar. Pueden empezar por, en este caso, el anión, que es como la estructura más compleja, la más grande. Acuérdense que el elemento, en este caso el cloro, va en el centro, distribuyen los oxígenos, y otra cosa importante que tienen que hacer es ver, obviamente, cuántos electrones de valencia tiene cada elemento antes de empezar. Si ustedes se fijan, los oxígenos tienen 6, que son estas 6 crucecitas que están alrededor de los oxígenos, simbolizando los electrones, y cada cloro tiene 7, que son estas crucecitas que les dibujé yo. Una vez que ubican, ¿sí? ¿Sí? Perdón que interrumpa, pero me parece que acá uno de los alumnos hace una pregunta muy interesante, Sí. Que la pregunta es si el anión perclorato puede presentar o tener estructuras de resonancia. Todavía no hemos hablado de resonancia, Claro. pero ya que estamos en el tema, se puede explicar un poquito Sí. esto y bueno, es algo que íbamos a explicar después, pero ya que está, lo explicamos ahora. ¿Te parece? ¿Querés comentarles algo? Dale. Acá, una vez que yo hice esta estructura, la que ven acá abajo, que es como más compacta, si ustedes se fijan, tienen acá los dobles enlaces y acá el enlace simple. Esos enlaces, no sé quién preguntó, pero pueden moverse los electrones, que eso se llama resonancia, cuando hay un movimiento de electrones en la estructura. Entonces se podría escribir al anión perclorato, no tengo más lugar, no quiero borrar la pizarra, pero se podría escribir al anión perclorato, por ejemplo, si yo muevo este par de No, podés electrones. pasar a una página siguiente. Fíjate arriba, ¿sí? Ponés página 2 y listo. Ya, sí, ahí. Voy a poner la que tenía acá arriba. Esta era la que había hecho. Bueno, perdonen mi letra. Profe, una pregunta, ¿esos no son dobles enlaces o no? Tipo, son flechitas que pusiste. Claro, pero cuando uno lo escribe, en realidad lo pone como si fuera un doble enlace, si bien técnicamente es dativo, pero cuando lo escribís de modo compacto, digamos, se escribiría de esta forma. Ah, bien. Pero claro, no es que sean. Acá... A mí me pasó lo mismo, porque yo lo miré así y pensé que eran dobles. Claro. Yo lo escribo siempre antes de llegar a esta forma, lo escribo, hago como la página anterior, hago todo el desarrollo, como para aclarar bien cuáles son los enlaces, todo, y después pasan a esta forma. O al menos es mi recomendación, yo lo hago así, escribo primero todo detallado y después... borro el corchete. La idea sería que la resonancia aparece cuando uno lo que puede hacer son mover electrones dentro de una misma molécula. Se simboliza con una flechita de este tipo, doble, y lo que pasaría, por ejemplo, sería que este par de electrones yo lo podría mover hacia aquí, y este electrón moverlo. ¿Por qué muevo un electrón hacia el otro y la carga hacia el otro oxígeno? Porque si moviera solamente esto, si no moviera otro, me quedaría el oxígeno con más de 8 electrones. La idea es que siempre se siga completando el octeto, lo único que hace la resonancia es mover cargas. Entonces, ahora el doble enlace viene a parar acá. ¿Se ha cortado? ¿Se cortó?
Hola. Sí. No se te escuchó, Priscila, el último medio minuto. Bueno, estaba diciendo que la resonancia es el movimiento de electrones, que siempre se tiene que seguir cumpliendo el octeto, no pueden mover electrones de modo que quede alguno con más de 8. Que en este caso, por ejemplo, moví este par hacia acá, entonces ahora lo marqué mal. La idea es que ustedes muevan, cuando mueven el par, el doble enlace queda acá, la carga quedaría acá. Por ejemplo, esta sería una de las estructuras de resonancia del anión perclorato. Lo puedo escribir de Acá 4 la idea maneras, es que ¿no? acá estaba la carga negativa en este oxígeno, entonces al mover este par de electrones hacia este átomo, no sé si se ve. Sí, se ve. Hola. 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 ¿Me escucha alguien? ¿Se cortó? Sí, se ve, profe. Yo te escucho. No se cortó. Profe. Priscila, vos no, me parece que no escuchás a los chicos cuando te hablan, ¿no es cierto? No, me parece Claro, que no. debe haber un problema de Sí. conexión. Decían que sí, que se ve. Bueno. A ver, yo soy muy mala escribiendo. La letra tengo muy fea, pero la idea, a ver si tengo algo donde se vea mejor. A ver. No. La idea sería, no sé si se ve, pero la idea sería así, que ustedes lo escriban como lo escriba, va a estar bien, pero que la carga esta negativa se va a ir moviendo, se puede ir moviendo entre todos los oxígenos que tenga la molécula. A ver. No sé si se escucha. Quiero ver Sí, si sí, tengo perfecto. En realidad yo te estaba apoyando tu explicación en el chat, diciéndoles de que en realidad cualquiera de las formas en que las escriban está bien, porque ninguna es la realidad. O sea, es como una foto de algo de lo que pasa en realidad, es híbrido, ¿sí? En la realidad tenemos una cosa intermedia entre todas las estructuras resonantes que ustedes tienen. Este tema, sin embargo, si bien lo estamos viendo con estructuras relacionadas a compuestos inorgánicos, después en el curso de química orgánica lo van a ver muchísimo porque aparece con moléculas orgánicas, ¿sí? Así que lo van a retomar a la idea de resonancia. Claro, la idea es que la estructura, claro, real en realidad no es ninguna de estas, lo que se escribe es un híbrido de resonancia, donde lo que se pone son líneas punteadas, lo van a ver seguramente en la teoría o si se fijan en los libros, lo que hacen es poner como, en vez de un doble enlace, ni siquiera un doble ni uno simple, como dos líneas punteadas, que quiere decir que es como que está resonando todo el tiempo entre esos enlaces. No sé si lo vieron, no, todavía. Sí, Sandra explicó un poco de eso. Hola. Me quedó la duda, no sé si se escucha. Sí, ¿quién está hablando? Sasha. Sí, Sasha, te escuchamos. Mi duda era porque justamente Sandra mostró básicamente como que en realidad eran como yo no sé medios si no escucho, enlaces, si ¿no? es No sé quién habla. Puede ser que hoy se reveló el Jetsi porque a Sasha no la escuché ahora. O sea, a la profe sí la escucho, al profe sí lo escucho. Sí, no sé. Ahora se cortó lo que dice Sasha. No, dejé de hablar porque estaban hablando, entonces no sabía. Hola. Comentá, Sasha. Sí, Priscila, me parece que la conexión es tuya, aunque me marque en verde, evidentemente se está cortando. ¿Nos escuchás? Sí, a mí me figura buena, pero claro, no sé.
Sí, pareciera. Puede ser. Bueno, de todos modos, ya ahora escuchamos lo que diga Sasha en cuanto a lo de resonancia, cerramos eso, vemos lo del cloruro de amonio que lo cierre Priscila y ya voy a empezar a hablar yo con geometría, así que no vamos a tener más problemas probablemente por hoy. Sí, Sasha, comentanos. Nada, que me quedó un poco en el aire porque Sandra explicó que lo de la estructura de resonancia, como decís vos, en realidad es como una forma de representarlo, pero que en realidad no Sí, es así realmente. Pero tenía la duda de, por ejemplo, cuando escribimos el compuesto, si podemos escribirlo, digamos, con la línea punteada o directamente tenemos que escribir alguna de las estructuras. Bueno, eso depende de lo que se te pida puntualmente, ¿no? Pero una forma puede ser escribirlo, como decís, y decir que presenta estructura de resonancia. Si no te piden escribirlas, no es necesario escribirlas a todos. Y si tenés que escribirlas a todas, pones la doble flecha y vas escribiendo las 3 o las que sean que haya de estructura de resonancia, ¿sí? Lo importante es identificar si existe la posibilidad de estructura de resonancia. Fíjense que en el video que Guadalupe, que ahora vamos a retomar eso, que Guadalupe explica lo de geometría molecular, lo que ocurre también es con las estructuras de Lewis, cuando explica geometría, explica estructura de Lewis, les dice que no hay, a veces hay más de una, por ejemplo, para el trióxido de azufre, para el anión sulfito, hay más de una estructura, o sea, ninguna está mal, porque cada uno lo puede representar de diferente forma, dependiendo de si el azufre ampliara o no el octeto. Es más o menos lo mismo, ¿sí? Bueno, Camila, no te preocupes. Después de que veamos lo de geometría, lo volvemos a ver. Igual no hay muchos ejercicios que involucren estructura de resonancia. Es simplemente que tengan el concepto, pero no te preocupes demasiado. Y si no, en la consulta del lunes lo volvemos a reforzar, ¿sí? ¿Se entiende, Sasha? Sí, sí. Quería hacer, profe, una pregunta. Buenísimo. Yo, profe, te quería hacer una pregunta respecto al parcial. No sé si puedo. Al parcial, sí. No, tipo, más que nada sobre este último tema de 5, de que, Sí. bueno, obviamente algunos vamos a tener que hacer la estructura de Lewis, ¿no? Sí, seguramente. Ah, ok. No, sí, para Sí. saber porque, bueno. Claro, es que por eso nos detenemos tanto en que practiquen, porque la idea es que sí, siempre van a aparecer en los exámenes parciales y finales. Es casi 100% seguro. Ok, sí, porque como recién, obviamente, como es el último tema, recién lo estoy viendo y eso, me costaba un poco la estructura. Pero bueno. Sí, bueno, pero tranqui, es práctica. Como nomenclatura, ¿se acuerdan que el primer día nomenclatura y parecía un mundo difícil? Ahora se nombra como Messi y bueno, va a pasar lo mismo, no se preocupe. Ánimos. Priscila, ¿querés cerrar lo del cloruro de amonio? Así ya paso a geometría. Sí, ¿se escucha? Hola. Sí, te dejo a vos cables. Bueno, era para ver si se escuchaba. Bueno, entonces Sí, habíamos te escuchamos cerrado, perfecto. bien, el del perclorato de potasio. Habíamos dicho que primero hay que ver qué tipo de compuesto tenemos. En estos casos de hoy son sales. Entonces siempre es conveniente disociarlas para poder hacer el Lewis, la estructura del catión y del anión. En el caso del cloruro de amonio, lo mismo. Una vez que escriben el cloruro de amonio, es una sal. Uno lo que puede hacer es disociarlo, el ion cloruro y anión amonio. Bueno, acá hicieron la estructura del ion cloruro, está bien, le ponen los 7 electrones de valencia, eso también se tiene que fijar antes de hacer la estructura, cuántos electrones de valencia tiene el elemento, y como es un anión, ganó un electrón, está bien, acá le ponemos un corchete si quieren, ahí está. Y para el caso del catión amonio, ustedes tienen el nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia, acá los pusieron 1, 2, 3, 4, 5, no, le pusieron 4, el nitrógeno tiene 5, se lo voy a agregar ahí está, esta crucecita. Entonces, una vez que ponen el nitrógeno, cuando estén en el papel o en la hoja, lo que pueden hacer es
para diferenciar, pueden poner crucecitas y cuadraditos, o crucecitas circulito, como o de otro color, para que no quede. Pero bueno, la idea es que estos 5 son del nitrógeno, y ubican los 4 hidrógenos alrededor del nitrógeno. Los hidrógenos tienen de valencia 1, que es esta crucecita que le pusieron acá, y fíjense que el nitrógeno va a completar el octeto con 8 electrones, mientras que los hidrógenos lo van a completar con 2, recuerden eso. Entonces, empezando por este hidrógeno, por ejemplo, decimos, bueno, tiene un electrón, le faltaría 1, lo puede compartir, ahí está. Entonces ahora el nitrógeno ya tiene 6 y el hidrógeno ya tiene 2. Voy al hidrógeno de abajo, puedo hacer lo mismo. Ahora el nitrógeno ya tiene 7 y este hidrógeno tiene 2. Voy al hidrógeno al tercero, puedo hacer lo mismo. Entonces ahora el nitrógeno ya habría completado el octeto. Lo que puede hacer es una unión dativa. Hacemos la flechita con el nitrógeno de arriba. Queda la flechita medio deforme, pero la idea sería esa. Entonces, si ustedes después la escriben, quedaría, perdón de mi letra, pero quedaría el nitrógeno con los hidrógenos y obviamente la carga positiva, como le pusieron arriba, porque es un catión, más el cloruro con la carga negativa. Ahí está. No sé si se entiende o no. Hola. Sí, profe. Tengan en cuenta, no sé si eso lo vieron ya, que hay elementos que pueden extender el octeto. Sí, vimos el caso Sí, de... vimos el caso de los elementos Bien. del elemento como el azufre y también vimos excepciones a la regla del octeto por no Sí. completarlo, como el boro, Como el boro. y Bien. eso ya lo discutimos un poco. Ah, Sí. bueno, bien. Bueno, entonces tengan en cuenta A siempre ver, eso. pregunta general a los chicos. ¿Qué elementos pueden expandir el octeto, por ejemplo? No que me digan un elemento puntual, sino un grupo de elementos. No sería el A grupo la partir palabra. No te escuché bien, profe, se me cortó. ¿Podrías repetir? ¿Cuáles son los elementos que pueden expandir su octeto? Ah, ok. A partir del periodo 3, ¿era? Exacto. Periodo. ¿Qué pasa a partir del periodo 3? Puede expandir el octeto. Sí, claro. ¿Pero por qué? Ah, No, porque era algo de la configuración electrónica. École. Ay, pará, lo tengo anotado en algún Vamos por lado. ahí. ¿Qué pasaba? Bueno, tenían orbitales D. pero pensémoslo. Aparece el orbital D. Eso es. Antes no tienen, o sea, de los orbitales D no hay acceso al orbital D. A partir del tercer periodo, sí, cuando vemos, es correcto, en la configuración electrónica vemos que aparece la posibilidad de llenar orbitales D. Eso es lo que hace que puedan expandir el octeto. Con eso, al nivel del curso de química general, está perfecto para justificarlo si se lo preguntamos en final comercial, ¿sí? No mucho más. Sí. Profe, Bueno. ¿pueden decir de nuevo la explicación así la nota, porfa? ¿En cuanto a qué? ¿De qué explicación? Los que pueden expandir el octeto. Bueno, pero pensémosla más que anotarla. Anotarla si querés, obvio, nadie te lo va a prohibir. Pero pensá, a partir del tercer periodo, los elementos de la tabla periódica que están a partir del tercer periodo, pueden acceder, si vos ves la configuración electrónica que está en la tabla, o si las haces, tenés los orbitales D, porque antes, ¿cuáles son los orbitales que tenías? En el primero y el segundo periodo. El S y El S, muy bien. y el P. Y el P, correcto. Ahora, fíjate, aparecen los D. Eso es lo que haga que puedan expandir el octeto, ¿sí? Porque tienen acceso a esos orbitales. ¿Se Bien, entendió? No sé quién es que preguntaba. Sí. Joya.
Bueno, ¿ya estamos, Priscila, con esto? ¿Pasamos a geometría Profe, o falta a mí algo? no me quedó claro. Entonces, No, creería que si ya practicaron esto era sales, practicaron compuestos neutros, ¿no? El otro día. Sí, y también en los otros seminarios han Ah, practicado. bueno. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? sí, a mí no me quedó muy claro lo de la configuración electrónica en el D. ¿Queda agregado entonces? Fíjate. ¿Cómo? Sí, ¿Te acordás que queda- existían de las diagonales para ir llenando los orbitales? Que primero llenás el 1S. Se te Sí. corta. No sé quién me habla, pero se le corta. Sí, yo escucho, Hola. profe. Bueno, ¿te acordás que iba llenando? Que yo siempre les digo, tienen los orbitales para llenar y que seguíamos el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hahn, que siempre yo les decía, esto es como los electrones se van ubicando como se ubica la gente cuando sube un colectivo, ¿sí? Generalmente en época de pandemia, llenamos los libres y después cuando ya está lleno, cada uno de las cajitas esas que dibujábamos, empezaban a parearse los electrones. ¿Te acordás de todo eso? Sí, sí. Bien, llenamos primero los orbitales S, después llenamos los P. Pero si vos te fijás, cuando haces la configuración electrónica o en la configuración electrónica que ya viene en la tabla periódica, en los elementos, a partir del tercer periodo, ¿qué les pasa? Aparece el orbital D en la configuración electrónica. ¿Lo pueden corroborar a eso? Sí, eso sí, pero por eso mi duda es que no me quedó claro qué hago cuando me aparece el D. ¿Solamente pongo los de Bueno. ese orbital o lo Tenés agrego? orbitales más accesibles, entonces podés poner electrones en otro orbital y esa es la causa. Por eso no vamos a... Después van a ver cuando vayamos al curso de inorgánica, ¿sí? El año que viene, lo que tengan inorgánica, pero con esto yo creo que ya es suficiente. Lo que pueden hacer es que poner electrones en el nivel de los orbitales D, entonces en esa forma son los elementos que pueden expandir el octeto. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, ya quedó claro, gracias. Buenísimo. Bueno, quieren hacer, a ver, le preguntamos a los chicos, ¿quieren hacer, qué quieren, tienen la elección en este momento de si quieren practicar una estructura de Lewis más o quieren que ya pasemos a la de acuerdo con piloteándola o no? A ver, nos cuentan. Podemos practicar la parte de geometría porque es como que lo que más dejé colgado de la guía. Y Bien. ¿Todos están de acuerdo que vayamos a geometría? Sí, yo también prefiero Bueno. geometría. Voy a presentar pantalla, pero antes, Bueno, para no cortar... Dejo de... ¿Hola? Hola, ahí dejo de presentar. Ah, perfecto. Pero para no cortar, cuando empiece la explicación, ustedes saben que yo necesito ir, así que me dan 2 minutos que voy al baño y, bueno, pueden aprovechar para hacer alguna consulta puntual si quieren a Priscila por el chat o el micrófono y yo vengo y empiezo con geometría, ¿sí? Ah, joya. Yo me voy a hacer Gracias. mate. Chicos, fíjense después de hacer también, bueno, el ejercicio 6, no, el 7, les pide, no es de geometría, es de Lewis. En el caso del 8, traten de fijarse también, el 8 tiene estructuras de Lewis ya hechas y ustedes tienen que encontrar el error. Todas tienen algún error, qué está mal y por qué. ¿Alguien dijo algo? Bueno, les decía que traten de hacer el 6, el 7, el 8, terminarlos completos. Fíjense que les preguntan, por ejemplo, en el 6, quién no cumple la regla del octeto y por qué, que es un poco lo que estaba explicando Silvestre recién. En el 7 tienen todas sustancias iónicas, son todas sales, que de ahí, bueno, estaba el perclorato de potasio. Y como les decía, en el 8 tienen estructuras donde hay algún error, donde ustedes tienen que encontrar el error. Ya el 9 tiene que ver con Lewis, pero está orientado a la geometría, que es lo que van a ver ahora.
pero traten de completar el 6, 7 y 8 como para ver si quedó alguna duda o si va bien. Acuérdense que lo importante es saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento, ubicarlos bien antes de hacer la estructura, y bueno, obviamente fijarse si es una sal, si hay algún compuesto iónico o no. Eso también. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Hola? No nos escucha ella. Ya estoy. Hay alguien que quiere hablar. Julieta, ¿no? Yo a Priscila no la escucho. ¿Cómo? No, que creo que hace un ratito escuché a mis compañeros diciendo así, pero capaz que algo que dijo la profe y yo no lo escuché, tipo, no se escuchó. Ah, no lo sé. Así que, no, Sí, estaba Priscila, ¿me diciendo, escuchás? sí, les estaba diciendo que trataran de completar los ejercicios, por ejemplo, el 6, el 7, o el sea, la 8, profe que está tiene... hablando y yo no la estaría escuchando. La veo como... Ahora te repito lo que dice. Sí, Pri, decime y les comento. Sí, les estaba diciendo que traten de completar los ejercicios, que por ejemplo el 8 son estructuras que todas tienen algún error, como para tratar de ver cuál está mal. Y no, después estaba repitiendo lo que había dicho hasta Ahora se me ahora, que corta. se fijaran qué tipo de compuesto era, si era iónico, cuántos electrones de valencia tiene cada elemento, bueno, que practicaran, eso era. Bien. Sí, ahora les comento. Gracias. El 8 igual lo hicimos el día lunes, fue Bueno, una de las primeras cosas que hicimos. perfecto. Lo que decía Priscila es que hicieran, que se fijaran, siguiendo los consejos y como lo hicieron recién, que hay muchos ejercicios entre el 6 y el 8 que tienen estructuras de Lewis, que tienen que identificar si son poliatómicos y demás, y a partir de eso van a poder resolver siguiendo lo que hicieron recién. Ya a partir del ejercicio 9 nos metemos en geometría. Entonces, ahora es lo que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Les parece? Si te quedas en el chat cualquier cosa, yo presento pantalla. Sí, sí. Bárbaro. Bueno. Bueno, acá me quedó clase de repaso, pero en realidad más que clase de repaso es la segunda parte de la clase. Perfecto. ¿Qué habíamos hecho? Hasta ahora, ¿qué estuvimos haciendo? Fíjense que lo trato de ilustrar en esta diapositiva. Estábamos escribiendo estructuras de Lewis. ¿Qué pasaba? Escribíamos en el papel, en el plano, sí, en 2 dimensiones, y no íbamos mucho más allá de eso. Por eso es como que el Winnie Pooh sin traje. Acá, ahora nos ponemos un poco más finoli. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a ver hoy es la discusión que estamos en el espacio. Piensan que, por más que lo dibujemos en un pizarrón, en una pantalla, en un papel plano, no va a estar plano. Los átomos, lo que vimos es cómo se unen, pero la disposición espacial que van a estar ocupando va a ser diferente. ¿Se entiende cuál es la idea de la clase, de esta parte de la clase de ver geometría? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Por ahí, cuando se trabajaba en la presencialidad, existen lo que se llaman modelos moleculares, donde tenemos como las bolitas y los canitos para ir representando átomos y enlaces, ¿sí? Y los vamos haciendo. Hoy en día, ustedes saben que, bueno, no podemos, la presencialidad, sin embargo, lo hacemos de esta forma. Y ahora les vamos a proponer, hay una serie de simuladores para que ustedes puedan jugar y toquetear y rotar las moléculas y todo, que es prácticamente lo mismo que verlo como si fuera con el modelo molecular. Fíjense, ¿cuál es básicamente la diferencia? Acá, esta bola, estamos en la estructura del metano, que yo les dije que es una de las moléculas orgánicas, sino la más simple que hay. Sin embargo, la vamos a ver mucho, si bien es orgánica la molécula, la vamos a ver mucho en la parte, como ya vimos, de Lewis y de geometría. Tenemos acá dibujado, representado la letra C, que representa el elemento carbono, y después teníamos los 4 hidrógenos, y cómo representábamos el enlace. ¿Qué significaba esta línea?
un enlace. Pero ¿cómo lo podían hacer cuando escribían la estructura de Lewis? ¿Recuerdan? Que es lo que estuvimos haciendo hasta recién. Son los electrones que comparten. Exacto, los electrones compartidos, porque son enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno, en este caso hay 4 enlaces covalentes, lo representábamos con los 2 puntitos, las 2 estrellitas, lo que nos gustara, que representaban los electrones. Fíjense, ahora cambiamos el símbolo del elemento, porque por esta especie de esfera que vendría a representar el átomo. Y fíjense que en general en los libros vienen con distintos colores cuando representan distintos elementos. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, esto es un poco entonces lo que vamos a estudiar hoy. Ustedes ya vieron en la teoría y supongo que han estado practicando un poco o no han hecho ejercicios en los otros seminarios de geometría o con Sandra todavía no hicieron parte de ejercitación. Con Laura y Miguel. Buenísimo, bien. Entonces, cualquier cosa, si ustedes ven que yo voy muy lento, estoy diciendo cosas que son muy obvias para ustedes, me dicen, profe, vamos más rápido. ¿Sí? ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Ah, no veo nada yo. Sí, claro. ¿Nadie ve? O sea, veo que estás hablando. Yo también Sí, veo sí, eso. no. se ve. ¿Quién es que no ve? Yo, Belén, lo que pasa es que me fui un cachito a preparar mate. Bueno, está muy bien. Siempre hay que tener el mate a mano. Perfecto. Em, Lo que tenés que hacer, ¿sabes qué, Belén? Lo que te recomendaría ¿Cargo es, otra vez la página? aparte de que no tomes más dulce porque es feo, no, mentira. No, Lo que te no, recomendaría es que salgas y vuelvas a entrar y vas a ver que se soluciona. Ok, listo, era el link de la tarde, ¿no? Sí, bien está. No, igual. Ahí salgo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchan? No, creo que se fue para volver a entrar, por eso no contestaba. Ah, se enojó porque hice apología al mate amargo. Bueno, espero que se solucione. Cualquier cosa me dicen. Continuamos. Bien, fíjense que cuando hablamos de geometría podemos tener bueno, acá está en inglés, pero es bastante transparente porque lo saqué del libro que estaba en la versión escrito en inglés, pero fíjense que podemos hablar de distintos tipos de geometrías, donde lo que tenemos es un átomo central, ¿sí?, que es la esfera que está representada por una esfera de color rojo en cada una de ellas, y los átomos que se unen a ese átomo central. Fíjense, ¿de qué tenemos que considerar para hablar de geometría? Hablamos de densidades electrónicas. ¿Dónde están las densidades electrónicas en principio? ¿Ustedes qué me dijeron recién? Que ambos átomos se unen, este enlace podían ser 2 puntitos. O sea que, ¿qué representaban esos 2 puntitos? Electrones. Los electrones. Ahora, centrémonos entonces en esta molécula. ¿Dónde podrían ustedes ver o imaginarse que hay 2 densidades electrónicas? Bueno, en realidad los electrones están en el átomo central o están en el enlace. En el enlace. Acá están los 2 electrones que forman el enlace. Entonces, lo que vemos es, consideramos esto como una densidad electrónica y este otro como otra densidad electrónica. Todos estos ejemplos de geometría estamos considerando que no hay pares de electrones libres, porque eso ya lo vamos a ver luego y tiene que ver con la teoría de repulsión del enlace de valencia, que supongo que Sandra ya se la presentó, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, ahora, la geometría, ¿qué pasa si yo quiero juntar densidades electrónicas? ¿Cómo va a ser la distribución de carga cuando estoy hablando de densidades electrónicas? ¿Va a haber como una densidad de carga positiva o negativa? Si son electrones. Negativa. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo 2 densidades electrónicas? Es decir, 2 partes donde hay una distribución de carga negativa. Negativo con negativo, como las pilas más o menos. ¿Se van a querer estar cerca o no?
No se repele. Van a querer estar lo más alejado posible. Entonces, esas dos densidades electrónicas, cuando tengo una molécula que es triatómica, ¿sí? Recuerden de que esta densidad electrónica, independientemente si el enlace simple, doble o triple, es una sola, ¿sí? Se considera una sola. ¿Qué van a hacer? Se van a querer alejar lo más posible las dos densidades electrónicas, que sería lo que yo tengo acá, lo voy a marcar con la pluma, con el coso, acá y acá, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la forma de alejarse en el espacio lo más posible que van a encontrar? Es ubicarse de esta forma, como todos en una misma línea, los tres átomos. Entonces, ¿cuál es el ángulo de enlace vendría a ser? ¿Lo ven? Es como un transportador que usaban en geometría de cuarto grado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el ángulo de enlace? 180. 180 grados. ¿Y qué disposición toman los átomos en esa molécula? Como que quedan todos en una misma línea. Bueno, les estoy diciendo la palabra básicamente. Un plano horizontal. Claro, quedan todos, bueno, en realidad no en el plano, porque esto imagínense lo que van a ser como esferas, pero digamos, van a estar todos alineados, ¿sí? Para estar 180 grados, la única disposición que puedo tener yo es esta, ¿sí? Es como para estar lo más alejado posible. Quedan todos en una misma línea, por eso la geometría se llama lineal. Acá dice linear porque está en inglés, pero es lineal, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tengo una molécula que tiene 4 átomos. Fíjense, la forma de estar más alejado de los 3 átomos que se unen al átomo central es a 120 grados, ¿sí? ¿Lo pueden ver a eso? Es un poco abstracto hasta que lo empiecen a imaginar. Después van a ver que no es tan difícil. Profe, Sí, sí. una consulta. ¿Eso tiene que ver con la carga nuclear efectiva y cómo interaccionan los electrones cuando se repelen? Bueno, lo de la carga nuclear efectiva y demás, eso no lo vamos a ver por ahora, por este momento, pero en realidad tiene que ver con lo que decíamos recién, son densidades electrónicas, ¿sí? Donde están los enlaces. Entonces, claro, los electrones no van a querer juntarse las 3 densidades electrónicas, van a querer estar alejadas lo más posible porque todas tienen una carga negativa. Entonces, una densidad de carga negativa. Lo que van a querer es alejarse lo más posible en el espacio. ¿Cómo? Y a la vez que es como que los electrones se sienten atraídos al núcleo, pero entre ellos se repelen y por eso pasa eso. Sí, bueno, igual, ojo, no estamos hablando de que este es el núcleo, lo rojo no es el núcleo de un átomo, sino que es el átomo central de la molécula. ¿Se entiende? Verdad. Sí, estoy confundiendo temas. ¿Sí? Ojo ahí. Ahora estamos hablando de moléculas. No, bueno, pero mientras que saquemos la duda no pasa nada. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Entonces, como ahora tengo 3 átomos unidos al átomo central, la disposición, ustedes esto lo pueden hacer ahora cuando les voy a pasar un link para que jueguen todo lo que quieran en un simulador, van a alejarse a 120 grados. Cuando tengo 4 átomos unidos, esta es trigonal plana, se llama. Cuando tengo 4, es una geometría tetraédrica. Y ahí es lo mismo, pero los electrones van a formar como si fuera una pirámide, ¿sí? La disposición de los átomos respecto al átomo central, y esto se va a manifestar en un ángulo de enlace de 109,5 grados. Ustedes van a decir, ¿y este chabón de dónde saca estos valores? Bueno, a ver, existen técnicas experimentales para poder inferir, ¿sí?, cuáles son los ángulos de enlace y hacer mediciones. Algo que tiene que quedar claro, que algo me comentó Laura ayer, es que algunos le preguntaban si se podían ver por microscopía los átomos. A ver, los átomos es muy difícil. Con un microscopio óptico no lo van a ver. Y con microscopios electrónicos generalmente tampoco. O sea, se ven partículas o aglomerados. Como borroso, ¿no? Exacto. Existe, sí, un microscopio de fuerza atómica que, teniendo muy buena resolución, pueden llegar a ver algo de átomos. Pero eso es otro tipo de cosas, pero lo que tiene que quedarle claro es que no ven átomos, ¿sí?, en un microscopio en general. Fíjense, acá hay otra disposición que se llama bipiramidal trigonal,
¿Y cuál es la diferencia acá respecto a las otras? Acá puedo tener ángulos de enlace de 90 grados, ¿sí? Entre algunos átomos y entre otros de 120 grados, ¿sí? Pero esa es la forma en que encuentran los átomos para estar lo más alejado posible, en realidad por las densidades electrónicas del enlace. Y finalmente, una que es un poco más simétrica, que es parecida a la bipiramidal trigonal, pero se llama octaédrica. ¿Por qué? Porque todos los ángulos, es como que tengo un plano axial que se llama, que sería esto, que es como si yo divido la molécula a la mitad, ¿sí? Y un plano ecuatorial. Entonces lo que tengo es como si fuera un espejo acá, porque se dan cuenta que es todo simétrico y todos los ángulos son de 90 gramos, dije. Entonces, cuando ustedes les hablan de geometría, ¿sí? De geometría electrónica, tienen que considerar, más o menos, no vamos a ver más que estas 5 posibilidades. Acá se lo resumo en esta tabla, fíjense. Y en cuanto a qué me voy a fijar para decir cómo es la geometría, la geometría molecular, ¿sí? Estoy hablando de geometría molecular. Me voy a fijar en cuáles son el número de pares. Recuerden que los electrones los contamos, como les decía el otro día, como las medias, ¿sí? La diferencia es que los electrones no se pierden tan fácil como la media en el par. Y vemos cuántos pares de electrones hay. Si tengo 2, si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5 y si tengo 6. De acuerdo a cuántos pares de electrones haya, se van a distribuir de una u otra manera. Estos dibujos que están acá, de las geometrías, es lo mismo, pero está dibujado en el plano. Estos son más bonitos porque pueden inferir ya una tridimensionalidad. ¿Me siguen? Pero es lo mismo. ¿Ven ahí que en vez de estar representados con átomos, está representado con los electrones que van a formar el enlace? Sí. Cada uno. Pero estamos hablando... Sí. ¿Cómo? A ver, y las líneas rojas es solo para mostrar la distribución, digamos, la forma que daría, no es que son enlaces. Lo que quiero decir es que acá no estamos considerando pares de electrones libres, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, sino que son solamente los electrones que forman el enlace. Si tengo 2 pares de electrones, no cabe duda, no hay tutía de que la molécula es lineal. Si tengo 3, es trigonal plana. Si tengo 4, es tetraédrica. Si tengo 5, es bipiramidal trigonal. Y si tengo 6, es octaédrica. Hasta ahora no es muy difícil, ¿no es cierto? Se me fueron. No, todavía no. Todavía no. Bueno, se va a ir complicando la cosa, pero nada de otro mundo tampoco. Voy a proceder a la siguiente diapositiva. Fíjense. Aquí tienen un resumen de geometría. ¿Qué pasa? Yo les dije que existía la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Y de eso les habló Sandra, me decían. ¿Alguien me puede hacer un resumen de medio minuto de qué significa eso? ¿De qué significa qué? No escuché. La teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. ¿O en qué se manifiesta? ¿Qué pasa? Que vamos, fíjense que esto que está acá es lo que estuvimos viendo recién. Número de densidades electrónicas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Y la geometría electrónica es lineal, plana trigonal, tetraédrica, bipiramidal trigonal y octaédrica. Eso en realidad, esta tabla, estoy copiando lo que dije antes, ¿o no? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, es lo mismo. Lo que pasa es que acá aparece lo que es la geometría molecular. ¿Y por qué aparece eso? ¿Cuál es la diferencia entre la geometría electrónica y la geometría molecular? Aunque debemos ser cuidadosos porque muchas veces pueden
coincidir ambos tipos de geometría. Me parece que lo de la geometría electrónica sería tipo cuántas densidades electrónicas se tiene y a partir de eso qué estructura tendría, y la molecular es cuántos, o sea, cuántos átomos, no densidades electrónicas, digamos. Cuando yo hablaba de la geometría electrónica, yo les decía, ¿cuántas densidades electrónicas? Esas densidades electrónicas, yo se las marqué con rojo y todo. ¿Dónde estaban ubicadas siempre? Que dije, esto representado por dos puntitos, que son los electrones. En los enlaces, ¿no? En los enlaces. Por eso hablamos de pares de electrones enlazantes. Fíjense acá esta columna. Porque son los que forman el enlace. Sin embargo, puede haber pares de electrones libres. Es esta otra columna. ¿Y dónde puede haber pares de electrones libres? El otro día, ya un poco cuando hicimos estructuras de Lewis, vimos, por ejemplo, el caso del nitrógeno en el amoníaco, le quedaban un par de electrones libres, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la estructura del nitrógeno? Teníamos, del amoníaco, perdón. Teníamos algo así, ¿no? ¿Ven que estoy escribiendo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Bueno, ustedes saben que el hidrógeno tiene solo un electrón, ¿sí? Que lo va a poner en juego acá, uno por cada hidrógeno para formar este enlace, porque es una excepción en la regla del octeto también, y no se va a parecer al gas noble, o sea, el gas noble siguiente, el que se va a aparecer en su periodo es el helio, y tiene que llenar solo 2 electrones. Eso ya lo saben ustedes. El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Si ven la configuración electrónica. 5. Perfecto. ¿Y acá cuántos tiene? Acá puso, para formar este enlace, puso uno el hidrógeno, uno el nitrógeno, ¿no es cierto? Aunque dijimos que los electrones después no se pueden diferenciar, pero haciendo esa aproximación. Acá puso uno el nitrógeno y uno el hidrógeno. Y acá puso uno el nitrógeno y el hidrógeno. Hasta ahora, ¿cuántos electrones de los 5 puso el nitrógeno? Tres. ¿Cuántos puso? 1, 1 y 1. 3. Los otros dos me quedaban acá arriba, que se expresaban con 2 puntitos, que son un par de electrones libres, ¿sí? Entonces, ahora sí, en esta estructura de Lewis tengo 1, 2, 3, 4, los 5 átomos del hidrógeno, los 5 electrones del nitrógeno, perdón, y como cada hidrógeno aporta 1, tengo 3 más, de esa forma el nitrógeno puede completar el octeto. ¿Queda claro? Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo en esta molécula del amoníaco, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tengo? Tengo 3. 3. ¿Pero qué tengo además también? 2 Un par, sueltos. un par par suelto. libre. Un par libre, exacto, un par suelto, ahí está. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a ver que cuando aparecen pares de electrones libres, el nombre de la geometría molecular no coincide con el nombre de la geometría electrónica. Veámoslo. Para el caso de 2 densidades electrónicas, que era una molécula lineal, ¿cuántos pares enlazantes había? 2. Y como no había pares de electrones libres, el nombre es el mismo, fíjense, lineal y lineal. O sea, tiene una geometría electrónica lineal y una geometría molecular lineal. Es lo que tienen acá en el dibujo, y un ejemplo es la molécula del dióxido de carbono. Después, si llegamos hoy, y si no, en la clase siguiente, vamos a discutir acerca de la polaridad de las moléculas. Que alguien preguntó. Fíjense, si tengo 3 densidades electrónicas y 0 pares de electrones libres, es decir, no tengo pares de electrones libres, también se llama plana trigonal la geometría molecular, como se llamaba la geometría electrónica. Para la tetraédrica ocurre algo similar, para la bipiramidal trigonal lo mismo, y para la octaédrica también. Ya ¿Qué entendí pasó? de dónde sale. Yo caí. Bien ahí.
Bueno, me alegro. Me asustaste. Igual. ¿Se entiende? Es que Cuando tenía el número de siempre pares de un electrones poco- libres. ¿Cómo? Se me traba el micrófono y me había quedado abierto, por eso. No pasa nada. Bueno, entonces, cuando el número de pares de electrones libres es 0, en cualquiera de los 5 casos, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien vio? En el material de soporte que subimos en el campus hay un videito que dura unos 14, 15 minutos que explica con ejemplos esto que les estoy a una manera más rápida, pero les explica esto que estamos viendo ahora. Les recomiendo fuertemente que lo vean porque les va a ayudar a repasar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, búsquenlo, está muy bueno. Tienen tiempo igual, tranqui. ¿Qué pasa? Si la densidad de electrónicas totales son más de 2, es decir, son 3, 4, 5, 6, ahí empieza a cambiar la cosa si tengo pares de electrones libres. Por ejemplo, en este caso la densidad electrónica era plana trigonal, la geometría molecular era plana trigonal, al igual que la electrónica, porque no había pares de electrones libres. Si yo tengo un par de electrones libres, como es el dibujo de la figura, ahora ese par de electrones libres, ¿cuál es el efecto que va a causar, como en el amoníaco? Como ustedes dijeron, las densidades electrónicas se repelen. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo tengo este par de electrones libres acá arriba. Va a hacer que estos otros, densidades electrónicas de los enlaces, se quieran alejar de ella o no. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Un cambio en el ángulo de enlace. Y en vez de ser 120 grados, como vimos en la diapositiva anterior, que era para una trigonal plana, va a ser algo menor. ¿Entienden cuál es el efecto de tener pares de electrones libres? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. En ese caso, vamos a decir que la geometría molecular no se llama más plana trigonal o trigonal plana como cuando no tenía pares de electrones libres, sino que se llama angular. ¿Sí? Ya cuando practiquen se lo van a empezar a aprender. Vamos al caso de una molécula tetraédrica, donde yo les dije que tenían 109 grados entre los ángulos de enlace. Si no tengo par de electrones libres, tetraédrica es 0 par de electrones libres, 109 grados. ¿Qué pasa? Puedo tener, como el caso del amoníaco, que tiene una geometría electrónica tetraédrica, fíjense, pero con un par de electrones libres. Es este caso. ¿Qué va a pasar? Eso va a hacer que haya cierta repulsión y que este ángulo de enlace sea menor al que es para cuando no hay densidades o pares de electrones libres. Entonces, eso va a hacer que el ángulo sea menor a 109, y esto lo pregunto siempre, después en los exámenes, así que, y les sirve para entenderlo, ya lo vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasa? Tengo un par de electrón libre y el nombre cambia. Ahora no se llama más tetraédrica. ¿Cómo se llama? Piramidal trigonal. Piramidal trigonal, perfecto. Puede pasar que haya dos pares de electrones libres. Fíjense que cada vez se va complicando más. En ese caso, la geometría molecular se llama angular, aunque la geometría electrónica sea tetraédrica, y es el caso del agua. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el agua? Yo les dibujé varias veces, tengo el oxígeno, le quedan dos pares de electrones libres. Bueno, eso hace que haya una repulsión y el ángulo va a ser aún menor que el del amoníaco, porque tengo dos pares de electrones, entonces es como que hay repulsiones por todos lados. De hecho, el ángulo del amoníaco es 107 y el ángulo del agua es aproximadamente 104.5. Fíjense que en ambos casos es menor a 109. ¿Van entendiendo la relación entre las estructuras de Lewis, la configuración electrónica, las estructuras de Lewis y la geometría molecular? Sí, yo sí. Eso es muy importante, porque después la geometría, así como la geometría va a determinar la polaridad, ¿sí?, de la molécula,
Eso hace que determine propiedades, si hay actividad, cierta actividad biológica, si va a ser soluble en un determinado solvente o no, y un montón de otras propiedades. Entonces es fundamental que podamos entenderlo, ¿sí? Bueno, acá volvemos a lo mismo, pero cada vez se va complejizando más. En el caso de la bipiramidal trigonal, si no tengo pares de electrones libres, recuerden que tenían estos ángulos de 90 y estos de 120, pero si aparece un par de electrones libres, son un poco más raras estas geometrías, pero existen. Es una tetraédrica distorsionada, porque estos ángulos van a ser menor a 90 y a 120. En el caso de que solo sea menor a 90, como en el caso del trifluoruro de cloro, porque tengo dos pares de electrones libres, se llama forma de T o balancín, según el libro que lean, lo pueden encontrar. Y si tienen tres densidades electrónicas en una geometría electrónica bipiramidal trigonal, la geometría molecular se llama lineal, ¿sí? Como es el caso de la molécula del anión triioduro, que son 3 iodos o yodos, como quieran llamarle, en una sola molécula en forma de anión. Y finalmente, sí, lo que vamos a trabajar va a ser sobre todo con 3 y 4 densidades electrónicas, ¿sí? Más algunas que tengan par de electrones libres, pero esta la tienen que saber, porque pueden aparecer. Y finalmente, si la geometría electrónica es octaédrica, tenemos 0 par de electrones libres, ok, sigue siendo octaédrica la molecular, pero puede formar una pirámide que se llama cuadrada, si tengo una densidad electrónica o un par de electrones libres, y si tengo 2, se llama una geometría plana cuadrada. Van a ver mucho más de estos últimos ejemplos cuando tengan el curso de química inorgánica. Ahora van a aparecer, pero en general no tanto. ¿Sí? Igual vamos a practicar, porque esta es la única forma de aprender, es practicándolo. Fíjense, acá les pongo 3 moléculas. ¿Pueden identificar qué moléculas son? ¿Qué compuestos son? El primero es, ¿puede ser metano? Es el metano, efectivamente. Ah, sí, tiene 4, bien. El segundo creo que es el amoníaco. Y el tercero es perfecto. El agua, exacto. Bien. Fíjense, más o menos se distribuyen todos igual los átomos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué este está en rojo y acá no? Este en verde, en esta especie de que se trata de dibujar el orbital. ¿Son los pares de electrones sueltos? Exacto, que fíjense que es lo que aparece luego acá abajo. En el amoníaco tiene un par de electrón libre, ¿sí? Y el agua tiene 2, que es lo que yo les dije antes. El oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, y en este caso el nitrógeno tenía 1, y el carbono no tenía ninguno. Esto lo entienden a este dibujito que viene así como más negro y este como una línea intermitente o una línea discontinua. ¿Qué significa? Creo que se los dije en algún momento, ¿no? Profe, ¿podés repetir, por favor? ¿Qué significa esta? Fíjense que acá en vez de dibujarlo en una línea simple, se dibuja esto que se llama como una cuña, es como una línea toda negra, y esta una línea discontinua. No sé, profe. Creo que algo les anticipé el otro día. Eso significa, y lo van a ver mucho en los libros, que cuando no se hace una representación como esta, que va tirando más a la tridimensionalidad, es la forma de mostrar en el plano de que ese átomo de hidrógeno, ¿sí? En cualquiera de los 3 casos, está viniendo hacia nosotros. Es decir, sale del plano de la pantalla, del plano del papel o de la pizarra. Y esto otro significa que está yendo hacia atrás. De esa forma podemos ver que tiene una estructura en 3 dimensiones y que el ángulo de enlace sea efectivamente ese. ¿Se entiende? Es una forma, una convención para escribir algo que sale y algo que va hacia adentro del plano. ¿Lo ven?
Porque la otra es escribirlo como lo escribíamos hasta antes, de esta forma. Escribo el metano así, que no está mal, pero en realidad no puedo hablar de geometría, porque lo estoy escribiendo en el plano. ¿Se entiende? Es una forma un poco más elegante, diría yo. ¿Y qué ven en los ángulos? Algo de lo que le decía yo recién. Que no son del mismo ángulo. ¿Por qué el del amoníaco es menor? ¿Y por qué el del amoníaco es menor y el del agua es menor aún que el del amoníaco? Exacto, por la repulsión. Y ahí viene la teoría de repulsión del par electrónico de valencia, que es lo que yo les pregunté antes de comenzar. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a ver, para el metano, ¿cuál sería la geometría electrónica? Tetraédrica. Exacto, es tetraédrica. ¿Y la molecular? También coinciden. ¿Y cómo puedo asegurar que está bien que coinciden? Porque no tengo pares de sueltos de electrones. Eso, ¿se entiende? ¿Todos de acuerdo? Sí. Joya, me encantó. En cambio, en el amoníaco, ¿qué pasa con las geometrías? También es ay, no me sale la palabra. Tetraédrica. Tetraédrico. No me van a andar diciendo tetra de que se me van a empezar a tomar un tetra. Tetraédrico. No, porque es muy temprano para chupar, viernes al mediodía, che. Bien. ¿Y la molecular? ¿Qué? Sí. Sería Hay que pirámide estudiar. trigonal. ¿Y por qué es una pirámide trigonal? Porque tiene un solo par de electrones libres. ¿Está bien? Perfecto. Y el agua también es tetraédrica, pero me cambia la molecular. ¿Cómo era cuando tengo dos pares de electrones libres? Angular. Angular. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Va, yo sí. ¿Algo que preguntar? Priscila, ¿algo que hayan dicho? ¿Algo que quieran preguntar o algo? No me escucha Priscila. Bueno, ahora vengo a proponerles un sueño, no, un juego. Vamos a identificar moléculas. Les pongo un montón, miren. Para que no se aburran. Tómense, son las y cuarto, ¿no? Las y 13. Tómense 10 minutos, ¿sí? Y cada uno trate de identificar geometrías moleculares y geometrías electrónicas y moleculares, que pueden coincidir o no, en las distintas moléculas. Pero háganlo, no es que les voy a tomar un parcial ni nada, háganlo como si, para que les sirva para practicar. Y en 10 minutos, las que hayan hecho, algunos van a haber hecho uno, otros van a haber hecho otra, otros van a haber hecho todas, probablemente, en 10 minutos lo charlamos y lo discutimos entre todos. Algunas ya las vimos, ¿sí? Parece un montón, pero no es tanto. ¿Les parece? Porque así no se las voy diciendo yo, me gustaría que lo piensen y que se confundan, que acierten y demás, y es la forma de aprender. ¿Qué opinan? Bueno. Dale, sí. Bueno, yo silencio acá, hagan de cuenta que no estoy, aprovecho ir al baño de vuelta. A ver, para descartar. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero se fue la pantalla, ¿puede ser? Bueno. Ahí volví.
Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ahí preguntaron por el momento dipolar. Para ver si una molécula tiene momento dipolar, lo que les conviene hacer es, cuando la dibujan, fíjense primero sí que los elementos tengan diferente electronegatividad, porque si yo, por ejemplo, tengo un cloro unido a un cloro, como los dos tienen igual electronegatividad, eso no va a ser polar. Pero si ustedes ven que tienen diferentes electronegatividades, tienen que ver igual la geometría, porque muchas veces los momentos dipolares se cancelan. Primero vean los enlaces por separado, fíjense la diferencia de electronegatividades, pero después tienen que ver que la molécula tenga la geometría que tiene, como para ver si eso se anula o no. Por ejemplo, en el caso de esta hoja que tienen para identificar, ustedes, por ejemplo, la primera molécula que tienen es un carbono que tiene 4 enlaces con hidrógeno. Si ustedes analizaran cada enlace, el carbono y el hidrógeno tienen diferente polaridad. O sea, cada enlace es polar. Pero si ustedes ven la geometría, como es un tetraedro, en realidad van a tener que se cancelan, van a tener momentos dipolares, uno hacia arriba, uno hacia atrás, uno hacia abajo, uno hacia adelante. Entonces la molécula no termina siendo polar. No sé si me explico. ¿Se escucha? O sea que depende si es polar o no. O sea, depende de la geometría que tenga la molécula. O sea, lo primero que tenés que ver es que sean diferentes elementos que estén unidos, porque si es el mismo no va a ser polar. Pero una vez que son distintos, vos tenés que ver cada enlace, pero tenés que ver la molécula, la geometría de la molécula, como para ver si es polar o no. Ok. O sea, tenés que marcar los momentos dipolares de cada enlace, para qué lado van, que siempre van hacia el elemento más polar, y después fijarte cuando tenés la geometría si se anulan o no. Hola, ya volví. Ahí estaba respondiendo, no sé si querés agregar Sí. algo, no sé si vieron lo del momento dipolar. Lo vi. Yo creo que lo que podemos hacer es, ¿se pueden quedar 10 minutos más después de la clase? Porque por ahí hacemos esto de la geometría y después podemos discutir un poquito de eso, pero es correcto todo lo que explicaste, eso lo escuché, porque los últimos ejercicios de la guía tienen que ver con la polaridad, justamente, que son el 11, el 12 y el 13. Lo teníamos planteado ahí, pero un poco es lo que les planteó Priscila, y si no, lo otro que podemos hacer es, vemos un poquito algunas pistas ahora cuando finalicemos, y de última el lunes lo retomamos para que no les quede ninguna duda. ¿Les parece bien? Total van a ser 2 ejercicios, no más que eso. Sí, yo, profe, y media... Sí, por mí sí, no tengo problema. Bueno, por lo que se tengan que... Algunos se deben tener que ir, entonces empecemos con esto para que ya nos quede un poco cerrado antes de que se termine el horario. Vamos a ver, ¿qué molécula era esta? Este era el metano y recién lo hicimos, así que no creo que tuviera mucho problema, ¿no es cierto? No. ¿Cuántas densidades electrónicas hay? 4. 4. Y son todas enlazantes porque no hay pares libres. Por lo tanto, la geometría electrónica coincide con la molecular, que es Tetraédrica. tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una molécula ¿de qué tipo? Podría ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no? Donde este es el carbono, un enlace doble a un oxígeno y un enlace doble a otro oxígeno. Hay alguien que tiene el micrófono muy ruidoso. ¿Cuántas densidades? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar primero? ¿Cuántas densidades electrónicas hay? ¿Cuántas hay? 2. 2, porque no importa si el enlace es simple o doble. Acá tengo una y acá tengo otra. ¿Son enlazantes o son libres? Enlazantes. Todas enlazantes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 0 pares de electrones libres. Por lo tanto, la geometría electrónica y la molecular, ¿cómo van a ser? Lineal.
Lineales, perfecto. Bueno, sí, ¿Se ¿cómo? escucha lo que digo? Ah, sí, sí. No, creí que no se escuchaba lo que decía. Sí, sí, se escucha. ¿Se entiende cómo la tienen que ir pensando? A ver, ¿alguien me puede explicar esta, que es el dióxido de azufre? Así como lo expliqué yo recién. ¿O alguien elija alguna? Tendría, ¿Alguien la hizo? esa tendría una geometría electrónica plana trigonal. Sí. Y bueno, en este caso tengo un par de de electrones libres, perdón, y sería angular su Sí. geometría ¿Y en las molecular. antes tenés cuántos? 2 pares Claro, enlazantes. todo lo que dijiste es correcto. Te diste cuenta porque tenés un par o una densidad electrónica libre y 2 enlazantes. Entonces, tengo 3 densidades electrónicas. Es lo que hace que la geometría electrónica sea plana trigonal. Pero no coincide con la molecular porque tengo uno libre. Y como tengo uno libre, pueden ayudarse con esta tabla al principio. Quizás se la pueden imprimir y qué sé yo, está en cualquier libro. Pero por ahí les ayuda. Como tengo uno libre, en vez de ser, estábamos con la plana trigonal. En vez de ser plana trigonal, es angular. ¿Lo ven? De hecho, fíjense que el ejemplo es el mismo. Ah, dije plana trigonal. No. Sí, plana trigonal. Y está bien. Pero esa sería la geometría Electrónica. electrónica. Ah, está bien. Y la molecular es angular. Bien. ¿Alguien me quiere explicar este? Es un poco más... un ejemplo sería, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo. Este es un átomo de fósforo y 5 átomos de cloro unido al fósforo, donde estos tienen 90 grados y entre estos 120. Pensemos, ¿cuántas densidades electrónicas hay? Tiene 5 enlazantes. 5 enlazantes y ninguna libre. Eso va a hacer que las geometrías electrónica y molecular, ¿cómo sean? Bipirámide trigonal. Son iguales y es bipiramidal trigonal. ¿Lo van entendiendo cómo hay que pensarlo? Sí, sí. Después agarran un libro, agarran internet y pueden practicar todas las moléculas que se les ocurra. Lo que yo lo hago acá planteando como una especie de juego es para ir practicando, porque si no lo practicamos no lo vamos a sacar, ¿sí? A ver, ¿quién me muestra otra? Elijan que tienen tiempo. Voy marcando las que ya hicimos. Esta ya está, esta ya está, esta ya está y esta ya está. Hasta ahora tienen un 10. ¿Quién sigue? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Miren, tienen algunas que son fáciles. Miren esta. Miren esta. Este ejemplo sería, yo le voy poniendo a qué representarían, por ejemplo. El pentacloruro de fósforo. Este dijimos que podía ser el dióxido de carbono. Este podría ser el trifluoruro de boro. Este es una B. Este es el pentafluoruro de bromo. Este es el anión, que es trifluoruro. No, acá no es un anión, está marcado mal. El trifluoruro de cloro, el amoníaco, el agua, el pentafluoruro de xenón, el triioduro, el tetrafluoruro de azufre, y este podría ser el hexafluoruro de azufre, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bueno, vamos. ¿Quién va con esta? Esta es fácil. Yo, profe. Bueno, esa tiene 4 enlazantes, 2 que son libres y 2... 4 densidades, perdón. 4 densidades. 4 densidades electrónicas. 2 que son libres y... 2 enlazantes, que son estos enlaces, y 2 libres, que son estas dos.
Sí. Perfecto. Y este ¿Y cómo es entonces la geometría? ¿Cuál están haciendo? ¿Cuál de ellos? El agua, el agua. Ah, está bien, está bien. ¿Cuál es la tetraédrica? Acuérdense que siempre tienen que decir si es electrónica, molecular o de cuál están hablando. La geometría electrónica. Ajá. Y la molecular es igual, entonces, ¿no? No, porque tiene dos libres. Es angular. O sea que la geometría molecular es... Angular. Perfecto. ¿Quién va con este? Ah, ¿lo hago? Ah, no, ya hice uno. Bueno, Diga. ya lo hago. Ya, ese lo hice. Es el pentafluoruro, ¿no? De bromo. Pentafluoruro de bromo. Eh, Densidades electrónicas totales. Tengo 6. Un par que no es 6. un par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno no enlazante Y y los que otros son 5 enlazantes. Y tengo una Eso hace geometría. que la geometría sea... La geometría electrónica es octaédrica. Perfecto. Octaédrica. Y Sí. tendría una geometría molecular pirámide cuadrada. No me entendía la letra. Perfecto. Antes de que se vayan lo que se tienen que ir, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? Chicos, ¿les sirve esto? Bueno, a uno al menos le sirve. ¿El resto? Sí, profe, se está entendiendo. No, sí, a mí también. Sí, está bueno. Si los aburrí, pasamos a otra cosa. Yo porque para que practiquen. Vamos con alguna otra. La del trioduro. Esa tiene 5 densidades, así que va a ser bipiramidal trigonal. Correcto. En La geometría estructura electrónica va a ser electrónica. bipiramidal trigonal. Sí. Exacto. Y en la molecular, como tiene 3 que son pares libres, va a quedar lineal. Exacto. ¿Todos de acuerdo? Bueno, nos quedan menos. Esta, que es el trifluoruro de boro. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Se ponen el sábado a la tarde con la abuela, arman unas tarjetas y hacemos un bingo de geometría, puede ser, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Alto plan para el fin de, ¿eh? Bueno, el amoníaco ya lo habíamos dicho, tiene 4 densidades electrónicas, de las cuales son 3 enlazantes y 1 libre, por lo tanto es tetraédrica la geometría electrónica, pero la molecular es piramidal trigonal. Y después le quedan estos 3 ejemplos, ¿sí? Pero si quieren se los dejo para que ustedes lo piensen. Anótenselos cuáles son, piénsenlos y vemos un poquito de polaridad antes de cerrar. ¿Todo de acuerdo? Yo creo que le entendieron bastante. Perfecto. Bueno, esto de vuelta es lo mismo. Fíjense que esta tabla, por ahí está buena, porque a diferencia de la anterior, les pone los dibujitos, ¿sí? De los ejemplos. Primero tienen la distribución de los pares de electrones, es decir, lo que sería la geometría electrónica, y acá la geometría molecular o del guión. Entonces, esta es del Chang, ¿sí? Del Chang, yo tengo la 12ª edición o la 11ª edición, no me acuerdo, pero bueno, la saqué de ahí. Bueno, esto queda, ¿sí? Lo que
lo que tienen que hacer es, en el ejercicio 9, es dibujar, ¿sí?, la estructura de Lewis e indicar la geometría molecular. Pero es más o menos lo que estuvimos haciendo, así que lo saben hacer. Saben escribir estructura de Lewis y saben después hacer el análisis de la geometría, ¿sí? Así que lo usan para practicar, pero es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No me voy a detener mucho más en esto. Sí le vamos a dar un puntapié inicial al ejercicio 11, donde les habla de las estructuras de Lewis, de los compuestos, y determinar si hay momento dipolar o no. Si quieren, Priscila, ¿estás? Pri, no sé si me escucha. Se le ha cortado, capaz. Bueno, no importa, lo explico yo. Lo que vamos a hacer es, fíjense, tenemos distintos compuestos. Ah, ¿qué haces? No, ya que venías explicando esto, si querés darle una introducción. Ahí está resuelto el ejercicio. Si querés contarles cómo tienen que pensarlo a estos ejercicios, que sería el 11, y después ya el 12 y el 13 son parecidos a esto. Bueno. Bueno, el ejercicio 11 dice dibuja las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos y que determinen cuál tiene un momento dipolar. Y se justifique si es metano, triclorometano, cloruro de metilo, diclorometano y tetracloruro de carbono. Bueno, acá están las moléculas, o sea, en principio, ¿no?, dibujar las moléculas que aparecen, por ejemplo, el metano, el triclorometano, el cloruro de metilo, el diclorometano y el tetracloruro de carbono. Y como les había dicho yo, la idea es que ustedes se fijen en cada enlace, primero, si hay una diferencia. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ay, porque acá me dicen que no escuchan. Ah, ¿quién dice que no escucha? Alejo. Ah, pero sí, se escucha perfecto. Bueno. Entra y salí, Alejo. Bueno. Ya estamos terminando con esto. Bueno, no sé. Uy, se me fue de la pantalla el ejercicio. Ahí está. Entonces, lo que primero les decía es que se fijen cada enlace, si tiene polaridad o no. Por ejemplo, en el metano, ustedes tienen 4 enlaces que son carbono-hidrógeno. Si se fijan, hay una diferencia de polaridad entre el carbono y el hidrógeno, que si ustedes la calculan, que es lo que aparece acá escrito como delta de electronegatividad, les da 0,4. O sea que cada enlace individualmente es polar porque hay una pequeña diferencia de polaridad. Pero si después ustedes se fijan, como vieron recién contando las densidades electrónicas, la geometría que tiene este compuesto, van a ver que el momento dipolar total se termina anulando, entonces la molécula tiene un momento dipolar cero, o sea, es una molécula no polar. Ahí está la importancia de poder conocer la geometría, porque si uno no conoce la geometría podría decir, bueno, los enlaces son polares, es polar, y no. La idea es que ustedes encuentren la geometría. Primero escriban la molécula, analicen enlace por enlace si es o no polar, busquen el delta de la electronegatividad y después puedan ver, perdón, por la geometría si el momento dipolar total de la molécula se anula o no. Por ejemplo, en el caso del triclorometano, si ustedes buscan también cada enlace, la electronegatividad de cada compuesto va a ser distinta para el carbono-hidrógeno o para el carbono-cloro. Están calculadas acá, que dicen delta de electronegatividad 0,4 para el caso del enlace carbono-hidrógeno y 0,5 para el caso del enlace carbono-cloro. Y si ustedes ahora se fijan, por más que la geometría sea igual a la molécula de metano, en este caso no se van a anular porque ustedes tienen un enlace que es diferente. El enlace carbono-hidrógeno no tiene la misma magnitud de polaridad que el enlace carbono-cloro. Entonces no se va a anular, va a quedar una polaridad en la molécula. Por eso dice muy distinto de cero. En el caso del cloruro de metilo, van a tener que hacer lo mismo. Si se fijan, esta molécula tiene 3 hidrógenos y un cloro, a diferencia de la anterior. Hacen el mismo análisis.
ustedes calculan el delta de electronegatividad entre cada enlace, van a ver que cada enlace es polar, pero nuevamente, por más que la geometría sea tetraédrica, no se va a anular, porque tienen 3 enlaces carbono-hidrógeno, pero hay uno que es diferente, que es el de carbono-cloro. Y así tienen que hacer con el diclorometano y con el tetracloruro de carbono. Si se fijan, con el diclorometano, nuevamente cada enlace es polar, pero en este caso sí se van a anular cuando ustedes determinen la geometría tetraédrica, porque tienen 2 enlaces carbono-cloro y 2 enlaces carbono-hidrógeno. Y finalmente, en el caso del tetracloruro de carbono, lo mismo, cada enlace va a ser polar, pero lógicamente el mu total va a dar 0 porque son 4 enlaces iguales. Cuando ustedes acomoden la geometría tetraédrica, se van a cancelar. O sea, lo tendrían que pensar así. Primero escribir la molécula, obviamente, calcular el delta de electronegatividad de cada enlace por separado y después escribir qué geometría tiene esa molécula, como para analizar si el momento dipolar total se va a anular o no. No sé si se entendió. ¿Están ahí? Hola. Sí, Priscila. Perfecto. Yo creo que con eso, de esa forma, tienen para empezar a plantear lo que es el ejercicio 11 y el ejercicio 12, donde tienen que hacer una clasificación en sustancias, si van a ser polar, no polares o incluso iónicas. Y ya el ejercicio 13, fíjense que es un poco más globalizador. Tienen una sal, que es el sulfato de amonio, y tienen que hacer Lewis, decir las uniones y después indicar geometría molecular, geometría electrónica y ángulos de enlace, tanto del anión como del catión, de acuerdo a todo lo que vimos hoy con geometría, ¿sí? Entonces, un poco eso responde la pregunta que había hecho en algún momento Milagro, de si alcanza o no para saber si hay momento dipolar la diferencia de electronegatividad. Bueno, la respuesta claramente que lo dijo Priscila, no alcanza, y por eso tenemos que hacer geometrías, y ver la geometría electrónica y la molecular, y eso es un poco lo que estaría cerrando esta guía, la última que entra en el parcial. Ya está, nos hemos pasado unos minutos, seguramente algunos ya se tuvieron que ir. ¿Cuál es la idea de lo que sigue? El lunes empezamos con la primera parte del tema de gases, que recuerden que no entra en el parcial, y después hacemos repaso, en realidad repaso no, consulta, ustedes vienen con sus dudas y nosotros resolvemos, respondemos las dudas y nos podemos llegar a estirar una horita más en caso de ser necesario. ¿Sí? Así que yo creo que con esto ya más o menos tienen encerrado, vayan repasando las otras guías anteriores y